Ok, vamos a continuar. Las clases pasadas les di el documento que empieza con la interrogante sermonaria, y en la interrogante sermonaria también vienen los propósitos generales de la predicación. Estos documentos son los que les debo a ustedes. ¿Dónde viene el propósito evangelístico que ya vimos, el propósito doctrinal, el propósito ético-moral, todos los propósitos que hay para la prédica? ¿Sí? Vamos a continuar con el modelo del sermón. ¿Por qué es importante tener un modelo del sermón? Ok, aquí en la página en la que les estoy compartiendo dice, ¿por qué hay complejidad? Lo que hemos hablado en otras clases. Hay una complejidad de auditorios, hay diferentes tipos de oyentes, según según las iglesias donde se encuentren. Les dije, no es lo mismo predicar en una iglesia de aquí de la ciudad que ir a predicar a la sierra. No se les puede dar la misma prédica, ¿sí? Bueno, sí la misma palabra, porque la palabra es la misma, Claro. pero tenemos que hacer un modelo de sermón o de prédica en base a donde vamos a predicar. ¿Por qué? Porque la iglesia contemporánea tiene una responsabilidad de predicar algo novedoso, que vaya con el tema, y les he hablado que hay un puente. A ver, Liz, ¿cómo se llama el puente? Transcultural. El puente transcultural. Si vamos a predicar del Antiguo Testamento, ese texto está dicho para los hermanos de ese tiempo. Por ejemplo, si vamos a hablar de algo de algún tema de Isaías, Isaías es un profeta que les está hablando al pueblo de Israel muchísimos años antes de la venida de Jesús. Ajá. Entonces les está escribiendo en base a la actualidad de aquellos tiempos, en base. ¿Cómo podemos pasar ese mensaje a nuestro tiempo, a nuestra actualidad, para hacerlo fresco y novedoso? Se llama un puente transcultural. Hay que pasar de este tiempo, explicar que en ese tiempo la forma en que vivían, y después decir, pero para nosotros nos queda de la misma manera. ¿Sí? Y decir el por qué, y investigar el por qué. Es más fácil porque pues lo estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que pasar y explicarle a la congregación o al auditorio, decirles, en esos tiempos Isaías les predicaba a Israel y les decía que era un pueblo pecador, porque la mayoría de Israel era un profeta y les profetizaba. Entonces, decirles, pero esta profecía o esta palabra se acomoda, y entonces al decir se acomoda a nosotros, ya estamos pasándola en ese puente transcultural a nuestro tiempo. Ya la estamos haciendo fresca, actual y entendible para nosotros. ¿Sí? Esto es básico para llevar un modelo de sermón. Y todo esto es necesario para la construcción de la prédica. Hay ahí en el documento, hay un teólogo que se llama Lloyd Perry, no lo apunten porque es en las hojas que yo les voy a dar, y él escribe dos libros que se llaman Manual de Predicación Bíblica y Guía para el Sermón Bíblico. Y él nos da unos modelos de sermón para facilitarnos ese trabajo a la actualidad. ¿Sí? El primer modelo básico, el primer modelo se llama el modelo básico. Se llama así porque pasa por el proceso normal de comunicación. Es decir, que concibe una idea, se codifica, se explica y se resume a lo que se ha explicado. Es también básico en el sentido de que es fundamental para otros modelos de presentación del mensaje bíblico. Este es un paralelo a la prédica textual. Es un modelo básico. ¿Qué vamos a dar? La idea central del texto, si es uno o dos textos, y de ahí vienen las ideas secundarias. Es el modelo básico. ¿Sí?
Después viene el modelo analógico. El modelo analógico describe la clase de presentación o de prédica que desarrollemos por medio de la comparación o el contraste de objetos tangibles con verdades espirituales. Si vamos a exponer el pecado, hay que exponerlo con una verdad espiritual. ¿Sí? No puedo hablar del pecado y no decir cuál, porque hay infinidad de pecados diarios. Por eso se llama analógico, entender cuál va a ser del pecado que voy a hablar. Si voy a hablar del pecado, ¿de qué pecado? ¿O de qué les voy a hablar? Si les voy a hablar del pecado de la homosexualidad, pues lo tengo que poner con ejemplos, para que la gente analice y vea que desde la palabra hago el puente transcultural a nuestro y se los hago amén. Y también hay que buscar palabras para que no se espante, porque podemos incluso ofender. No porque el hermano tenga ideas homosexuales, no. Puede. Yo en mi familia tengo familiares homosexuales, pero yo tengo ya una madurez espiritual y sé que es pecado. Pero si a alguien se lo presentamos tal cual la verdad que es pecado, se puede ofender porque piensa que estoy hiriendo al hijo, al sobrino, a la hermana, al tío, al familiar que tiene y se puede ofender. Entonces hay que buscar hablar del pecado tal como es, pero buscar que ellos se analicen por qué estamos hablando de ellos. O sea, no nomás decirle, son pecadores y se van a ir al infierno. No. Hay que decirle, es pecado y lo dice en la Biblia y hacerlo analógico, o sea, que se analice el por qué les estamos diciendo que están pecando. No señalarlo directamente como pecadores, sino decirles por qué es mal, por qué es pecado a Dios. Este es el modelo analógico, ¿sí? El tercer modelo es el etimológico. Este modelo es como el analógico, tiene el propósito de clarificar un concepto bíblico. Sin embargo, procura hacerlo a través de un estudio de la palabra singular, cuya raíz de cabida de diferentes significados. De esta manera se puede traer a colación la riqueza de significados que hay detrás de muchas palabras que pueden usarse en el vocabulario. Etimológico, ¿verdad? Este es el modelo etimológico. Esta clase de arreglo sermonario prédica sigue también el modelo básico, con la excepción de que se concreta el estudio de una sola palabra. ¿Sí? Este es el etimológico. Es el modelo básico y explicar lo que es una sola palabra. Por ejemplo, en la prédica que yo les puse, estamos hablando del seguir a Cristo. El seguir a Cristo tiene la maravillosa gama para con una sola palabra aventarnos media hora de un sermón, con una investigación bien hecha, bíblica. Recuerden que todo debe ser bíblico y nada sacado de uno. ¿Sí? Todo es palabra de Dios. Entonces, este es el etimológico. Con una o dos palabras nos podemos dar una prédica que bendiga a la iglesia. ¿Sí? El modelo analítico. Este tipo de estructura tiene como foco el análisis general de una doctrina. Concepto ético, persona, incidente o milagro, y tiene como finalidad impartir información que amplíe los horizontes del auditorio en relación con el asunto analizado. Esta clase de acercamiento es saludable cuando se requiere de una visión panorámica de un asunto dado. Es recomendable en la predicación biográfica y doctrinal. ¿Sí? Si vamos a hablar de alguien, vamos a predicar, si Dios pone a hablar de David, el modelo es en analítico. Aquí ya se ha hablado de David, incluso nos han quitado la idea de que David sí fue un hombre hecho al corazón de Dios, pero fue un pecador, y un pecador muy grande, porque hasta asesino fue. Entonces, el analizar por qué, esa prédica la dio el pastor, y nos dijo, con esas palabras, David se convirtió en uno de los peores asesinos
al matar a la esposa de una mujer que estaba prohibida. Ujú. Ujú. Eso es analizar la biografía de David, no nomás ponerlo como un héroe de la fe. Sí, fue un héroe de la fe, pero pecó. Ajá. Y si vamos a hablar de algo doctrinal, esto yo lo usé el domingo. Do- Di algo doctrinal porque le traté de explicar a la iglesia qué es tomar la Santa Cena, Ujú. poniéndonos a cuentas y viéndonos como un solo cuerpo, que de eso se trata. La Santa Cena es de que somos un solo cuerpo y lo debemos de cuidar. Hablé de un modelo analítico, analicé por qué somos un solo cuerpo. ¿Sí? Ese es el modelo analítico. Hermano, perdón, ese se da en prédicas biográficas y Y doctrinales. doctrinales. Y quinto es el modelo de investigación problemática. Esta clase de prédica se basa en el supuesto que vivimos en un mundo de problemas y que la predicación evangélica debe de ser orientada a la solución de los mismos. No que la predicación deba resolver los problemas del mundo, pero se debe procurar responder desde la perspectiva teológica a las grandes interrogantes y problemas que agobian al hombre y a la sociedad. El modelo de investigación problemática intenta proveerle al predicador un medio estructural para la investigación de un problema dado. Se trata de un sermón que toma como punto de partida los problemas que agobian a la congregación y busca una solución bíblico-teológica para los mismos. En pocas palabras, si la iglesia tiene problemas económicos, pues podemos hacer un sermón con un modelo de investigación problemática. Jamás, un ejemplo, si la iglesia tiene problemas económicos, porque no ofrenda a la iglesia y la iglesia se tiene que pintar, se tiene que remodelar, ya las sillas ya están todas rotas, pues qué presentación hay para aunque seamos miembros de hace 20 años de la iglesia, pues no es cómodo venirse a sentar en una silla rota. Entonces, hablar a la iglesia y decirles la importancia no es una obligación ofrendar, se da de corazón y la Biblia lo dice. El diezmo también es un mandamiento de Dios, pero tampoco podemos obligar a los hermanos. Entonces, buscar en nuestra investigación problemática la forma de hablarles con amor a la iglesia y de exhortarlos a que ofrenden con amor o que empiecen a diezmar, para que la iglesia empiece a tener entradas y cambiar las sillas, pintarlo, que se vea bonita, porque es la casa de Dios. Recordemos que ese es un ejemplo que lo estoy dando para los problemas. O podemos poner un problema en general que hay en la iglesia. Ajá. Conocemos nuestra iglesia, ¿se acuerdan que les he dicho? Es importante conocer. Por lo regular, este método de investigación problemática, este tipo de predicación se da en la iglesia, no es para otras iglesias, porque pues somos invitados, ni sabemos, aunque nos digan, es que la iglesia tiene este problema, pues no nos metamos en Honduras y predicar con otro modelo de prédica, ¿sí? Este básicamente es interno, para el predicador de la iglesia, porque sabe los problemas que hay en su iglesia, ¿sí? O si ve que porque si hay iglesias, gracias a Dios en esta no, pero si hay iglesias que, híjole, hermanos contra hermanos, se sientan unos de un lado, otros de otro lado, y esperan a que se salgan unos, o dejan de ir porque se cayeron más. Entonces los líderes sí se dan cuenta de eso, algunos están sentados hasta atrás, o el que predica está viendo, y se empieza a conocer a la iglesia, pues hay que predicar que un amor entre hermanos, o hablar del cuerpo de Cristo. Ese es un problema en las iglesias. Las iglesias están llenas de problemas. Sí. No creo que porque se predica la palabra de Dios, somos santos. No. Todos. Ajá. Entonces, este es el modelo de investigación problemática. Y el 6 es el modelo ilustrativo. Una de las características más interesantes de la Biblia es la inmensa cantidad de material narrativo que enriquece sus páginas y ayuda a clarificar muchas de sus enseñanzas.
Este modelo en cuestión tiene como fin proveer el canal estructural para el uso eficaz de un rico material ilustrativo en la comunicación de principios teológicos. Se trata de un patrón sermonario cuyas ideas principales giran en torno a ilustraciones de una gran variedad bíblica. Las ilustraciones, por supuesto, no tienen necesariamente que limitarse al material bíblico. Yo les puse una ilustración este domingo, les he puesto varias cuando les traje el regalo, cuando les puse los vasos de agua limpia, de agua. Ese es darles una ilustración, o por ejemplo, cuando Jorge nos predicó y nos puso su prédica y nos fue enseñando, esas son modelos ilustrativos. ¿Sí? Pueden ser ilustraciones de actualidad, siempre y cuando ayuden a clarificar la verdad en cuestión o de lo que estamos hablando, del tema bíblico que estamos hablando. ¿Sí? Dice, sin embargo, el uso de ilustraciones no solo tiene la ventaja de ilustrar, sino también de familiarizar a la congregación con los grandes sucesos de la historia de la salvación. Podemos hablar en Semana Santa de la muerte de Cristo, pero en realidad nada más nos acordamos cada año del martirio que sufrió Cristo. Pero si, por ejemplo, ahorita en julio, en septiembre, hablamos de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo, y ponemos una ilustración de cómo estaba, porque la Biblia no lo dice, pero dice que le pegaban con el puño cerrado, que lo molieron, la forma de... Entonces estaba él desfigurado, y no nos lo ponen así en las películas. Pero si ponemos una ilustración, entonces nuestro corazón se contrista y tomamos más en serio la muerte de Cristo. Porque no nos la recordamos como les digo, cada año. Pero si, por ejemplo, en estos meses hablamos de la muerte de Cristo y ponemos una ilustración de cómo molieron su cuerpo, yo siempre me asombro cuando digo, aparte de golpeado, unas 3, 4 horas lo golpearon y todo lo que se desangró, el cuerpo tiene 3 litros de sangre. Ya con medio litro, ya el cuerpo empieza a desfallecer. ¿Ustedes creen que perdió medio litro de sangre de Cristo con tantos golpes, con tanto latigazo? Y todavía camina sin tomar agua, caminar todos los kilómetros hasta el monte. Y él pudo. ¿Quién lo pudo haber hecho humanamente? No, Nada. yo no puedo. Nada. Y cargar ese peso de cargar la cruz, un milagro. Y nadie lo ve de esa forma. No, Ese es ilustrar, ese es el modelo ilustrativo, hacer que la gente entre, en su mente y en su corazón, entre en verdad cómo fue el sacrificio. Es un ejemplo. ¿Sí? Perdón, hermano, el módulo de sermón, el número 1, ¿Verdad? del primer modelo de sermón. El modelo básico. Este fue el 1. El 1. Okay, gracias. Y el 7 es el modelo implicativo. Es la última variante de los modelos que hay. Es el arreglo sermonal. En el arreglo sermonario que consideramos en este capítulo es aquella que examina las inferencias de 1 o 2 versículos bíblicos con el fin de imprimirlos y clarificarlos en la mente de la congregación. Casi no se usa nunca este modelo, pero es importante mencionarlo porque a lo mejor un día podemos llegar a una iglesia y nos va a causar extrañeza. Hay iglesias, yo sí he conocido esas iglesias, que cuando va a predicar, empiezan los diáconos a repartir folletitos. Ahí nos dan el bosquejo de la predicación para seguirlo. O sea, oye, a veces, a lo mejor gracioso, como en la católica, que nos dan de lo que está hablando el padre, y lo vamos leyendo, y hay ilustraciones de lo que está hablando el predicador. Pues no nada más lo oímos,
sino lo estamos leyendo. ¿Por qué? Porque a veces casi nadie lo hace, casi no hay, ¿sí? No, pues media hora. Pero si tenemos la ilustración y empezamos a leer lo que él está hablando, no nos aburre. Pero este modelo no se utiliza casi en ninguno. A mí me ha tocado como 2 veces en todo mi cristianismo ver eso. Sí, es muy raro, por eso les digo, si alguna vez llegan a visitar una iglesia y les dan eso, no les extrañen, se llama el modelo ilustrativo. Los modelos de prédica que acabamos de ver son para saber, es otra forma de preparar nuestra prédica. Perdón, ese es el implicativo. Ajá, este es el implicativo. Para los que están en línea, yo se los mando en el transcurso de la semana este material que acabamos de leer, y para los que estamos aquí presentes, pues ya la próxima clase ya se las doy, junto con este que les doy. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra cuestión? Sobre el desarrollo, ya dan 2 clases que vemos del desarrollo. ¿No tienen dudas de cómo hacer el desarrollo? Allá, hermanos, en línea. La próxima. No, hermano, hasta ahorita todo claro. Gracias. La próxima clase ya vamos a empezar a ver la preparación de un ambiente vamos a empezar a ver cosas importantes, la preparación del ambiente para empezar a predicar, la forma de predicar, si es importante o no venir bien vestido, con corbata, porque yo pensaba que predicar con corbata y todo yo la verdad no, ni para trabajar usaba corbata o traje. Incluso cuando yo tomé en el seminario las clases de prédica, yo sí debatí con un maestro el por qué obligaban a usar corbata. A mí no me gusta, no estoy acostumbrado. Para trabajar yo sí me vestía formal, pantalón de vestir, camisa de manga larga, pero jamás saco y corbata, jamás la utilicé, pero yo iba bien presentado a trabajar y yo pensé que podía predicar así, hasta que entendí la importancia. No es obligatorio, les voy a adelantar, vamos a ver todas esas implicaciones, la preparación, todo es importantísimo, la forma de hablar, la forma de caminar, si quedarse parado, si caminar, si es bueno o no hacer chistes, todo eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, ya vamos a empezar en eso, pero la vestimenta es mucho, muy importante, y les adelanto. No es porque sea moda de que todos los varones predican con corbata y saco o traje. Y las mujeres con vestido y bien pintadas. No, les puedo adelantar, es por respeto a Dios. Estamos dando su palabra. No puedo venir de bermudas o de short o con mezclilla y una playera, aunque sea como esta, tipo color, porque el respeto a Dios no es a los hermanos, es a Dios. Por eso se viste uno formal. Sí, también no es obligada la corbata. Aquí han predicado sin corbata, pero vienen formales. ¿Sí? Y vamos a ver, ya es cuestión de cada quien, pero todos esos temas los vamos a ver a partir de la siguiente clase. Vamos a ver la preparación del ambiente propicio, las recomendaciones para predicar y las recomendaciones para presentarse en el púlpito. No nada más es llegar y pararse, aparte de la ropa. Hay para ya pararse en el púlpito, sí hay ciertas reglas. Se puede decir, si lo queremos ver muy religioso, que ya pararse en el púlpito es como en el tiempo de Israel, es como en el tabernáculo, es un lugar santo. No es un lugar para que cualquiera se ponga ahí a predicar o a jugar se respetan algunas iglesias, pero para mí, eso sí, para mí, por eso les digo, si lo queremos ver muy religioso,
Esto es un lugar como en el tabernáculo. No cualquiera se puede parar ahí. Sí, sí es perfecto. Y todo eso lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco en estas siguientes clases. Y vamos a ir, ya vimos cómo, bueno, creo que lo de la introducción ya nos quedó claro, ya la preparación del bosquejo nos queda un poco más claro. Entonces, sí, si tienen alguna duda, empiecen, por favor. Recuerden que en septiembre ya me entregaron la introducción, pero para septiembre las fechas del segundo examen, las fechas del segundo examen me entregan su introducción ya con su bosquejo de prédica. Si tienen alguna duda, nos regresamos. Ya vimos las dos clases, por eso yo les decía en las primeras clases, el bosquejo, entre comillas, es lo más sencillo, porque ya nada más es preparar. ¿Sí? Entonces, el 2 de septiembre, entonces, vayan haciendo su bosquejo con su idea central, con su idea secundaria, con sus temas y subtemas. Hagan de cuenta que les estoy pidiendo ya la prédica completa, porque ya nada más nos faltaría ver la conclusión. Entonces, vayan ya ustedes trabajando, vayan leyendo, vayan practicando cómo hacer su prédica, ¿sí? Para que en el siguiente examen, recuerden, no hacemos examen, pero esa es su calificación, su Desarrollo. desarrollo de bosquejo, sí, se puede llamar desarrollo de bosquejo, ¿sí? Que es el que ya es el tema central de toda la prédica, ¿sí? Ya es lo más extenso, ¿no? Ya es lo más extenso. Recordemos que la introducción lleva de 5 a 10 minutos y el desarrollo ahí sí ya es toda la prédica. Y la conclusión, pues es el resumen, y lo vamos a ver exactamente. La conclusión es la que menos trabajo nos cuesta porque es el resumen de la introducción, de lo que dijimos en la introducción, y va la exhortación. ¿Cómo vamos a preparar la exhortación? Cuando veamos la conclusión, ahí vamos a ver cómo se prepara una exhortación. No nomás es decir, hablemos del pecado, hermanos, hablamos de que es pecado la homosexualidad, y yo los exhorto a que le digan a las familias que no sean homosexuales, porque es pecado. No, lleva una exhortación, lleva un llamado, pero todo eso se prepara. Entonces, empiecen por favor con su bosquejo, vayan preparándolo. El bosquejo, recuerden que mínimo, lo recomendable son 3 puntos. Si tienen más, los pueden hacer no muy extensos porque una prédica, recuerden que es de 30 a 45 minutos. ¿Sí? Entonces, lo recomendable son 3 puntos, pueden ser 2, pero que les dé el tiempo suficiente de ocupar el tiempo de la iglesia a la que prediquen, porque luego les dan 50 minutos o luego les dicen, tienes 1 hora y mi prédica es de 40 minutos, pues ya tenemos trabajo de qué vamos a hablar otros 20. ¿Sí? Entonces empiecen a preparar su bosquejo, por favor. Su bosquejo va de la mano con ya la introducción que a mí me entregaron. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda allá en línea? Bueno, entonces, No, gracias. No, no puedo. pues, perdón, no los Pues, ¿vas a decir? Te vuelvo a repetir. Sí, por favor. Decía que la prédica a preparar puede ser de cualquiera de las 7 que acaba de explicar. Sí, conforme a todo lo que hemos visto de la introducción, de los modelos, de las últimas hojas que les di Ok. de todo eso es mucho material
pero ya con práctica, a la hora de hacer una segunda, tercera prédica, ya es mucho más sencillo. A lo mejor ahorita nos cuesta un poco de trabajo entender que todos estos pasos, todo esto que se les está dando de material, es para presentar su prédica, pero conforme vayan practicando, los nervios nunca se van a quitar, pero la preparación sí es más sencilla conforme vayan desarrollando varias prédicas. Pero sí, todo es conforme a los pasos que hemos dado. Pueden agarrar uno, no pueden agarrar un modelo si no quieren, nada más la prédica textual, 2, 3 versículos, las palabras claves, y eso sería todo. Lo que sí es importante, eso sí no pueden hacer a un lado, Hermano, la es expositiva, una pregunta. perdón, en estas hojas, los propósitos generales de la predicación, eso sí no pueden dejar a un lado. Pueden dejar a un lado el modelo, pero el propósito no, porque el propósito es el importante. Vamos a evangelizar a la iglesia, les vamos a dar algo doctrinal, les vamos a hablar de algo moral, los vamos a alentar, ¿sí? Recuerden las hojas que tienen de la última clase que se llama interrogante sermonaria, ahí viene todo eso. Eso sí es importante. El propósito, casi el propósito es nuestra idea central de todo nuestro bosquejo de prédica. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, hermano? Gracias, sí. ¿Sí? Ok. Nada más. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Entonces, nos estamos viendo. El 22 o 21. A ver, déjenme ver el calendario. El 22 de julio todavía nos vemos. El 22 de julio. Recuerden que por lo menos yo sí doy las clases aquí presenciales, no eso, hay hermanos que pues sí están en línea por su trabajo, por muchas circunstancias, pero yo procuro no faltar. Yo aquí voy a estar en la iglesia los días de clase. Para los que gusten estar aquí con, para sus hojas, para sus documentos, aquí cada 15 días nos vemos en clase. ¿Sí, hermanos? Entonces, pues muchas gracias. Nos estamos viendo dentro de 15 días y por hoy es todo. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Gracias.